dia a tothom. Comencem amb la tercera i darrera jornada d'aquest Congrés de Govern Digital 2021, tan diferent al que havíem viscut fins ara. Nous escenaris i noves oportunitats. Precisament això és el que va fer en David Crespi l'any 2010 mentre feia turisme per Machu Picchu. Plantejar nous escenaris. En David es va perdre visitant aquesta ciutat inca i mentre intentava recuperar el camí de sortida li va cridar l'atenció una cosa. Hi havia alguna cosa com que no quadrava amb les parets, que no encaixava amb la resta del recinte. I quan més s'ho mirava, més li semblava que podia tractar-se d'una porta. Tot i que els responsables de Machu Picchu no li van fer gaire cas, per no dir gens, uns anys més tard, també per casualitat, va unir-se a un equip d'arqueologia per continuar investigant millor aquella troballa, en aparença molt innocent. Van descobrir un entramat molt complex d'habitacions, escales i cavitats que se sospita podrien conduir a la tomba de l'emperador que va ordenar construir la ciutat. Malauradament, no podem saber-ho amb certesa perquè no s'ha concedit permís necessari per concloure aquesta troballa. Esperem que en el cas de la transparència i la bona gestió pública el desenllaç sigui més positiu. Donem pas a la ponència Hackejant la transparència a càrrec del Jaime Gómez Obregón, activista per la transparència i el bon govern. Adelante. Qué bien. Bueno, buenos días y muchísimas gracias. No puedo hablar en catalán, más o menos lo voy entendiendo, pero tengo que hablar en castellano, pero encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Yo soy un friki de los datos, siempre hago esta presentación porque yo creo que es lo que mejor se entiende. Soy una persona que lleva muchos años trabajando profesionalmente en el ámbito de los datos, de lo que se llama la ciencia de datos, el Big Data o macrodatos, y siempre me ha gustado mucho, como digo, trabajar con bases de datos. Esto lo he aplicado durante muchos años al sector privado, pero el año pasado comencé a hacerlo con el sector público, porque cuando te gustan mucho los datos y trabajas de una forma apasionada con datos, rápidamente te enamoras de la gran fábrica de datos que hay en España, que es la Administración, que tiene muchos datos, muchos conjuntos de datos y además suelen ser de bastante buena calidad. Es de esta manera que el año pasado, este año tan atípico, durante el confinamiento, a mí se me ocurrió hacer un robot que llevara a las redes sociales el Boletín Oficial de Cantabria, que es mi tierra. Lo hice un poco por deporte, porque yo soy una persona que no está en la administración, yo no soy un funcionario, yo soy una persona de la calle, un ciudadano, y lo único que tengo es mi cuenta de Twitter, donde pongo mis aventuras y las cosas con las que cacharreo, con tecnología, etcétera. Y, como digo, el año pasado lo que se me ocurrió fue coger y utilizar el portal institucional del Boletín Oficial de Cantabria y llevar esos contenidos a la red social de Twitter. Tanto a Twitter también como Telegram. Y aquí esto viene de una reflexión que hice en aquel momento. Y yo creo que es una reflexión interesante, que es que no es lo mismo que el ciudadano, la ciudadanía, tenga que acudir a un portal institucional a leer los anuncios oficiales, que hay un poco de todo y hay a veces cosas muy interesantes que incluso pasan desapercibidas. No es lo mismo tener tú que ir a que la información venga a ti. Es distinto. Al final todos utilizamos Internet, pero digamos que todos consumimos la información a través de unos canales. Cuando estamos hablando de redes sociales, pues yo creo que faltaba esta pieza que de alguna manera llevara a la red social los anuncios públicos. ¿De acuerdo? Entonces, es de esta manera como hice este robot, este Boletín Oficial de Cantabria, que lo único que hace es, como digo, seleccionar lo que cada día se publica desde la Administración General en Cantabria, el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos, etcétera, y llevarlo a Twitter, de tal modo que desde el teléfono cualquiera puede consultarlo y bueno, a partir de ahí saltar al portal institucional a través de un enlace. Pero bueno, digamos que yo creo que esto reduce la fricción que tiene el ciudadano cuando quiere informarse de las cosas públicas, porque no tienes que, como digo, acudir al portal, sino que de alguna manera esto viene a ti, vino de una manera muy ergonómica, muy fácil de utilizar, con estas capturas de pantalla, etcétera, y luego ya puedes hacer clic para abundar solamente en aquella información que te interese, si es que te interesa algo. Bueno, esto, como digo, lo puse en marcha el año pasado. Veo que da servicio a unas 1.800 personas, más o menos. Cantabria es un sitio pequeñito. Y fue de esta manera que me sucedió una cosa muy curiosa, y yo creo que es un poco la génesis de todas las cosas que he venido luego haciendo después, con datos públicos y con documentos públicos. Y es lo siguiente, es que me encontré con este anuncio, que es un anuncio en el cual una empresa desconocida en Cantabria, una empresa desconocida, incluso yo diría que en España, dona al Gobierno de Cantabria 200.000 euros. Y esto me llamó la atención. Claro, esto si yo lo hubiera visitado, si lo hubiera visto en el portal institucional del Gobierno, pues no hubiera podido hacerme ninguna reflexión en público, ¿no? Pues a mí me hubiera sorprendido, me hubiera chocado, pero no hubiera podido comentarlo con nadie. Sin embargo, como acababa de lanzar este robot, que, como digo, lleva a las redes sociales la posibilidad de hacer un debate, pues pude, en ese momento,
hacerme esta pregunta pública fue como muy inmediato, porque yo vi el tuit y dije, oye, ¿esto qué es? ¿Esta empresa alguien la conoce? Yo conozco bastante bien el tejido, digamos, empresarial de Cantabria, porque Cantabria es un sitio, como digo, muy pequeñito y nos conocemos todos cuando no es que somos todos medio primos o familiares, porque es así de acotado. El caso es que hice esta pregunta y realmente nadie conocía a esta empresa. Y estuve investigando un poquitín, estuve mirando y este tuit inocente de alguien que una mañana veía una donación de una empresa desconocida al gobierno, pues de repente como que comenzó a magnificarse, a amplificarse y acabó teniendo bastante repercusión. Salió en la prensa, me llamaban a mí de la prensa. En aquel momento yo no quería hablar con nadie, tampoco tenía mucho que decir, ¿no? Más que la pregunta que yo me hacía públicamente. Y luego esto incluso saltó a la prensa nacional, saltó al periódico principal que hay en Cantabria, llegó incluso al gobierno, perdón, al Parlamento de Cantabria, donde pues, los grupos de la oposición le preguntaban al gobierno qué era esto de esta donación, porque el asunto era como bastante peliculero, ¿no? Era como así como bastante emocionante, porque es una empresa desconocida que luego se descubrió que es una sociedad pantalla, una empresa instrumental que realmente no tiene una actividad per se, dada de alta a una jurisdicción opaca, un tipo de sociedad muy específico que hay en Escocia, que está específicamente diseñado para que sea desconocido quiénes son las personas o la persona que está detrás. Entonces, todo esto además salía en el boletín oficial de Cantabria, publicado de una forma como muy ambigua, muy confusa, porque resulta que aparecía una dirección, a ver si la tengo por aquí. No sé si veis mi ratón. Bueno, pues más o menos por aquí. Ponía que es una empresa radicada en Escocia, hablaba del piso cuarto, en el número 115, pero faltaba el nombre de la calle. Entonces era todo como muy raro, como muy extraño, ¿no? Y yo aquí quiero hacer una reflexión. Y es que no es lo mismo ir tú a los datos, en este caso del boletín oficial, que los datos vengan a ti. Pero sobre todo, aquí se produjo un efecto que yo creo que es muy interesante y he reflexionado en esto después, porque en aquel momento no me di cuenta. Y es que es lo que yo llamo la socialización de los datos. Cuando el dato está en una base de datos, pues poca interacción se puede hacer con él o poca reflexión pública, poco debate se puede articular en torno a un dato que está, como digo, en un portal institucional o en una base de datos. Pero al llevarlo a la red social se pudo provocar un debate y se pudo provocar que esto llegara al Parlamento de Cantabria y que se le preguntara al gobierno qué es esto, quién está detrás de esta empresa. Bueno, el gobierno nunca dijo quién está detrás. Lo mantiene de forma anónima, sí que explicaba que era una persona vinculada a Cantabria en el pasado, etcétera. Pero a mí desde el punto de vista de la transparencia es como muy, digamos, bueno, yo pensaba que estas cosas no se podían hacer, ¿no? Donar dinero anónimamente al gobierno sin que trasciendan cuáles son las razones, si es que las hay, ¿no? Más allá de las que se puedan explicar públicamente, pero ¿qué razones hay para donar 200.000 euros al gobierno a través de una empresa pantalla, una jurisdicción extranjera, opaca y de manera anónima? A mí me parece como bueno, no sé, ya digo, como una ignominia, pero bueno, esta es mi opinión personal, ¿eh? ¿Qué iba a decir yo con esto? Que se produce este efecto de la socialización de los datos. Y en este momento es cuando se provoca un debate en las redes sociales, que es luego lo que salta a la prensa y de la prensa al Parlamento y del Parlamento ya un poco a la respuesta del gobierno para tener que explicar esto. Y esto sucede porque esto se lleva en este caso fue a Twitter. Y yo aquí quiero decir una cosa. Y es que el debate en las redes sociales es un debate de muy mala calidad, es un debate espantoso, donde en general pues, la gente ve el logotipo del gobierno o cosas de estas y automáticamente pues, es unos comentarios como bueno, absurdos, ¿no? Yo me imagino a la gente con el codo en la barra del bar tuiteando cosas sin tener ni idea de lo que están diciendo y muchas veces hasta de forma anónima. Entonces, 3/4 partes de ese debate que se genera en torno a las cosas públicas, oficiales, etcétera, es un debate que es más ruido que otra cosa. Pero hay una parte, yo no sé si es un tercio o una cuarta parte, que sí que es interesante. Y yo creo que este tuit que yo inocentemente planteé aquí es un ejemplo de eso, de cómo socializando los datos se pueden provocar debates que luego contribuyen a darle más transparencia a lo que pasa en las administraciones públicas, ¿no? Bueno, voy a avanzar, si no me dejo nada en el tintero, que seguro que sí. Bien, voy a avanzar porque yo a raíz de esto me hice una pregunta, ¿no? Y es, oye, si con un tuit así inocente he conseguido
entre comillas, lo de conseguido. Bueno, o sea, ha sucedido que le han preguntado al presidente de Cantabria en rueda de prensa que qué es eso. Luego lo han llevado al Parlamento. Luego en la tribuna del Parlamento, un parlamentario, un diputado, me citaba a mí, como que yo no le conocía de nada, pero me citaba a mí como alguien que estaba haciendo cosas por la transparencia y tal. O sea, se ha montado todo este lío y se le ha podido dar toda esta visibilidad a algo que de otra manera probablemente, seguramente hubiera pasado desapercibido. Pues qué poder hay, ¿no? Qué capacidad tenemos la gente, desde la ciudadanía, la gente de la calle, en utilizar los datos públicos para estar un poco pendientes qué es lo que pasa en nuestras administraciones, en el sector público. Entonces dije, oye, si nadie está aparentemente leyendo de una forma crítica lo que pasa en el Boletín Oficial de Cantabria, igual tampoco hay nadie mirando lo que pasa con la contratación pública. Bueno, y aquí es cuando se monta un lío muy grande y muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien, creo que hay gente que no le ha hecho tanta gracia, pero yo me lo he pasado muy bien y es parte de lo que, si lo digo honestamente, de lo que me importa, pasármelo bien con las cosas que hago. Porque fui al que en aquel momento era el portal de contratación pública del Gobierno de Cantabria, que era más o menos esto, tenía esta pinta. Luego lo han cambiado, realmente lo único que han hecho ha sido cambiar los colores y ponerlo un poquito mejor, pero sigue siendo igual de ignominioso desde mi punto de vista, y me permitís la broma. Yo digo cosas a veces que a veces digo cosas mucho peores, cuando queráis me cortáis. Este portal es una cosa súper cutre desde mi punto de vista, porque se supone que lo que tiene que darte es acceso a los datos de las contrataciones, de las licitaciones, los resultados de las adjudicaciones de contratos que hace todos los organismos autónomos del Gobierno de Cantabria, las consejerías, las direcciones generales, etcétera, ¿no? Y yo había oído hablar que hay una ley de transparencia a nivel estatal, incluso en Cantabria hay una ley del año 2019, si no recuerdo mal, que promueve la transparencia, la publicación de los datos públicos, la reutilización de los datos públicos, que eso cuelga de una directiva europea del 2007, o sea que ya es una cosa ya trillada, ¿no? Antigua. Y a mí esto todo me sonaba, aunque yo tampoco había entrado a leerme la literalidad de la ley. Entonces yo esperaba encontrarme aquí algo que no encontré, porque encontraba de todo menos lo que buscaba, que era un botón para descargarme todos los datos. En lugar del botón para descargarme los datos, lo que me encontraba era este formulario ignominioso donde al usuario se le presenta con un montón de campos que tiene que cumplimentar, y yo digo, mira, yo no sé, o sea, yo realmente no sé ni lo que estoy buscando, o sea, yo lo que quiero es saber si esta información está publicada o cómo puedo abordarla, cómo puedo explorarla. Realmente, no sé, pues me pareció como todo muy mal traído, ¿no? Y sobre todo faltaba los datos. ¿Qué pasa? Que, bueno, aquí tengo la ley. La ley habla de este concepto de la publicidad activa. No voy a entrar en el detalle, como digo, porque la ley ya lo especifica, pero habla de cómo los gobiernos, bueno, en este caso el gobierno en Cantabria y los organismos satélite, digámoslo así, tienen que darle una publicidad a estas adjudicaciones de contratos y a otra serie de informaciones, y cómo además tiene que promover la reutilización de los datos. Claro, yo cuando encontraba este CAPTCHA, esta imagen gráfica que tiene los números ahí ofuscados, que en esta particular captura de pantalla que hice, además salía de una forma todo como muy borroso y confuso, pues a mí esto, claro, me molestaba bastante. O sea, con la sonrisa lo digo, pero es como decir, oye, o sea, si hay una ley que dice que yo tengo el derecho de reutilizar estos datos, estamos hablando de 26.000 contratos. No es que sean muchísimos, pero sí son suficientes como para que no lo hagas a mano, lo haces con una máquina. Pero esta imagen aquí ofuscada, que te obligan a transcribir, ese texto de verificación que llaman, esto es un CAPTCHA, y la función esencial del CAPTCHA no es otra sino evitar que se haga lo que yo luego finalmente hice, porque está tan mal hecho que encima pude hacer lo que parece ser que esto intentaba evitar, que es la descarga automatizada de los datos para poder cacharrear con ellos. Bueno, voy a avanzar un poco, que si no me enrollo aquí. Este es el portal actual de contratación del Gobierno. Entonces, bueno, yo llego aquí, voy a buscar algo, siempre pongo el mismo ejemplo porque es divertido. Bueno, busco aquí anchoas, ¿vale? Busco anchoas, tengo que meter el texto de verificación. Realmente a estas alturas del partido, yo digo, ¿verificación de qué? O sea, de que sé leer esos números, es verificación de que, es que no lo sé, o sea, de que soy un humano, porque si soy un humano, vale, pero si soy un robot, también tengo el derecho, es que la ley lo recoge, es la reutilización de los datos. Entonces, este CAPTCHA, yo no sé cómo, después de toda la matraca que he dado el último año con todo esto, yo no sé cómo el CAPTCHA sigue aquí, pero bueno, yo meto ahí el CAPTCHA, que al final para mí es un ladrillo más en la barrera para intentar dificultar el acceso a los datos. Yo no digo que sea lo que el Gobierno ha intentado hacer, o quien fuere que ha hecho esto en el Gobierno ha intentado hacer. Yo digo que es como yo lo percibo. A mí me parece que lo que se trata es de dificultar, de que la gente no consiga acceder a estos datos. Es como yo lo percibo. Yo no digo que sea así, que esa sea la voluntad, sino que es
lo que yo entiendo que ha pasado, ¿vale? Porque además todo esto es un infierno porque cuando haces una búsqueda pues te lleva un rato porque tienes que saber dónde estás buscando. Aparece un desplegable y yo quiero buscar anchoas. Yo no sé si en convenios, si en conciertos, de verdad, imaginaos, yo soy un empresario del mundo de la anchoa, o soy un periodista que está investigando, o soy un tío que se aburre en su casa en el sofá, que es lo que estaba pasando cuando yo me puse con este asunto. Entonces yo realmente, este formulario que hay aquí es un formulario que pone la administración para la administración. Y esto es una cosa, yo creo que hay mucha gente de la administración escuchando. Por favor, no nos hagáis portales para vosotros mismos, ¿de acuerdo? Hacedlos para la señora María, para el tío que está en el sofá, como yo, tirado en gallumbos, que lo que quiere es poder explorar todo esto, pero realmente yo no sé lo que es una encomienda de gestión. De verdad, tengo otras cosas más interesantes que leer que aprender lo que es una encomienda de gestión. Sea como fuere, bueno, yo vengo aquí, cumplimento todos esos datos, le doy a buscar, a ver si funciona, porque a veces no funciona. Bueno, esto es también, la gente de la administración pública, yo creo que tenéis también aquí la capacidad de hacer las cosas mucho mejor, de verdad. Y si queréis hacer cosas guays, fijaos en este ejemplo y haced todo lo contrario, ¿vale? Porque debe ser que cuando tardas un poquito va y te lo borra, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, vuelvo a meter el texto de verificación, ¿vale? Sé los números, lo meto aquí, a ver si no me columpio. Al final esto lo que buscas, yo creo, a mí la sensación que me provoca es que busca desgastarte para que no hagas muchas búsquedas, porque ni siquiera puedo buscar por adjudicatario. Con la matraca que he dado el año pasado ya han puesto un campo para buscar por adjudicatario, pero tengo que saber el NIF. Entonces, claro, yo quiero saber el NIF del concejal. ¿Cómo voy a saber yo el DNI del concejal para saber si el concejal del partido se está llevando o no se está llevando contratos? Porque esto al final también tiene una parte de gamberrismo constructivo, positivo, que es el de, oye, quiero saber qué está pasando aquí. Porque si no se está publicando esta información, yo entiendo que es porque se está ocultando algo. No digo que sea la voluntad del gobierno ocultar algo, pero yo digo que es lo que yo percibo. Digo, si los datos no se dan para descarga, es porque no quieren que se descargue. Si ese texto de verificación está ahí constantemente, es como el palo en la rueda de la bicicleta, y a cada búsqueda que yo hago resulta que tengo que introducir el texto. Si los resultados me los dan de 5 en 5, de verdad, en páginas de 5 en 5 de manera predeterminada. Aquí solo hay 2 resultados, pero si hubiera más, tengo que ir paginando de 5 en 5. Y luego los resultados, yo no veo quién es el adjudicatario. O sea, ¿qué hay más importante en un contrato público, en una adjudicación de un contrato, que el adjudicatario? Está el objeto del contrato, está el importe, está el adjudicatario. Pero realmente aquí me ponen un montón de información, pero el adjudicatario no sale. Realmente el que ha montado esto, pues ya digo, yo lo percibo de una manera que no digo que sea lo que pasa, que es una forma de, oye, mira, vamos a cumplir con la ley, si es que la estamos cumpliendo con ella, de soslayo, ¿vale? Y Dios proveerá. Total, esto, bueno, además se publica de una forma que es opaca a los buscadores como Google. Estos contratos no los encuentras con Google, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como digo, yo en un momento de confinamiento, de rayada existencial también, que estaba en casa, etcétera, y no tenía otra cosa que hacer, y a mí me flipan estas cosas, dices, pues aquí se juntan el hambre y las ganas de comer. Porque por una parte, tengo una información pública que parece ser conforme a la ley, que tengo el derecho a cacharrear con ella y a descargármela, y tengo un gobierno que parece ser que no quiere que eso se haga. Entonces, pues me pongo con ello. Es de esa manera como hice un portal alternativo que me lo pasé bastante bien. Me llevó también varios meses trabajar un poco en todo esto. Tuve una versión rápida que pude sacar al cabo de unas semanas, pero luego estuve trabajando unos meses más con ello, que es el antiportal. Entonces, esto es un ejercicio gamberro, lo digo de una forma positiva, constructiva, pero es un ejercicio gamberro de decir, vale, entro al portal del gobierno, al portal cutre, me bajo todos los datos, a pesar de que hay un captcha para evitar que lo hagas, pero encuentro la manera de hacerlo, que tampoco hace falta ser aquí ningún doctor. Y cojo, reindexo todo eso en un portal y hago yo el portal que yo creo que el gobierno tenía que haber hecho. Y hago aquí también una reflexión. Voy a toda pastilla, perdonadme, y además no sé si voy bien de tiempo, pero bueno, yo sigo hasta que me cortéis. La reflexión que yo hago es que si el gobierno publica, si las administraciones públicas publicáis los datos y no publicáis ningún portal ni nada, pues de acuerdo, yo creo que no pasa nada, porque luego la gente con las hojas de cálculo, con el Excel o con lo que sea, va a poder explorar esa información. Pero los datos son importantes, los datos son imprescindibles publicarlos. Si el gobierno, además de publicar el dato, la base de datos, el conjunto de datos, publica también un portal, y el portal es maravilloso o es cutre, también no pasa nada, fantástico. No pasa nada porque los datos están. El problema es lo que ha pasado en Cantabria desde mi punto de vista. Yo lo utilizo como contraejemplo porque no te publican el dato y encima te dan un portal cutre. Bueno, yo intenté hacer aquí un portal que es el antiportal, lo que yo creo que el gobierno quizá podía haber hecho o lo que yo como ciudadano me esperaba encontrar. Yo llego aquí al antiportal y es un buscador que es como Google, ¿no? Yo llego aquí y solo hay un campo, no tengo que saber aquí pues todas
estas parafernalias extrañas jurídicas de la administración, que si encomienda de gestión, no, nada, de verdad. Yo busco anchoas y me aparecen todos los contratos, adjudicaciones relacionadas con las anchoas. Por cierto, fijaos que aparecen muchas más de 2. El portal institucional del Gobierno solo me daba 2, pero yo, después de indexar esos mismos datos y hacer una búsqueda, hay muchos más de 2 contratos. Luego, encima es que el portal oficial no está funcionando bien, o pasará lo que a veces pasa con la administración. De verdad, que yo lo digo a veces, no quiero que nadie se enfade, pero es que te dan el portal y un manual de usuario. Un PDF con 200 páginas para que aprendas a utilizar el portal, el desarrollo digital que hace la administración. Y esto lo digo, me dais un micro, me dais un congreso, pues yo voy y lo digo, ¿vale? No hagáis esas cosas, por favor, no nos deis manuales de usuario. El manual de usuario es la constatación de un fracaso. Es la constatación de que no se ha conseguido hacer una herramienta fácil de utilizar. Entonces lo que te hacen es, oye, hacemos una herramienta kafkiana, que es una gincana de usar, y luego encima te damos un manual de usuario para que aprendas, para que si te aburres, pues te lees el manual. ¿A quién no le gusta leerse manuales de usuario de cómo funciona la firma electrónica o los portales del gobierno de cualquier administración, ¿no? Entonces, por favor, no hagáis eso, ¿eh? Bueno, dicho esto, yo hago el portal y creo que me estoy quedando sin tiempo y me queda aquí carrete para rato. ¿Qué más? Y a partir de aquí empieza la orgía, la fiesta, ¿vale? La fiesta es que, claro, como yo me imaginaba que había aquí una voluntad de no hacer esos datos transparentes, pues digo, bueno, pues ahora no quieres taza, pues taza y media. Entonces me tiré unos meses buscando irregularidades o contrataciones llamativas, vamos a decirlo así, no voy a decir fraudulentas ni nada de esto, y poniéndolas en mi cuenta de Twitter. ¿Por qué? Porque yo, como decía al principio, soy una persona de la calle. Yo no tengo ningún altavoz, ni ningún medio de comunicación, ni nada. Entonces, la única forma de visibilizar las cosas era sacarlas en la cuenta de Twitter. Claro, luego la cuenta de Twitter ha ido estallando progresivamente en seguidores y todo esto se me ha ido completamente de las manos. Hay un montón de seguidores, etcétera. Y claro, yo voy compartiendo ahí las cosas. Yo tengo una visión respecto de las cosas del sector público que es que la forma de cambiarlas no es hacer una instancia o cumplimentar un modelo y llevarlo a ventanilla y que te lo sellen. Yo eso ya lo he hecho, pero ya estoy quemado de eso, ya sé cómo funciona. Ahora un poco lo que hago es una vía un poco más expeditiva, más divertida, que es, digo, mira, pues yo cojo, lo casco en Twitter, lo pongo ahí en público y luego, bueno, claro, eso tiene un impacto bastante más inmediato, ¿no? Y yo creo que también es la forma de cambiar las cosas, porque en el fondo, debajo de todo esto, hay un espíritu de intentar mejorar las cosas. No se trata de atacar al gobierno ni de hacer política. A mí no me interesa la política, ni los partidos, ni nada. Yo, de hecho, jamás hablo ni de partidos ni de nada. Me dan todos absolutamente igual, ¿vale? Pero lo que sí me interesa es que esto funcione bien y que la contratación pública no sea el coto de los 3 o 4 de siempre, sino que sea transparente. Porque además, cuando la contratación pública es transparente, sucede que la administración se ahorra pasta, porque hay más competencia, hay una mejor competencia, hay licitadores que compiten entre sí. Yo he ido encontrando licitadores, adjudicaciones de contratos, donde, no voy a poner ningún ejemplo, porque no quiero aquí meter el dedo en el ojo, pero licitadores varios que compiten entre sí por un contrato, pero resulta que tienen el mismo teléfono y la misma dirección, porque son la misma empresa. Y también he encontrado adjudicaciones de contratos donde también compiten varias empresas, pero que en realidad comparten socios. Luego son diferentes sociedades de las mismas personas. Eso es absolutamente irregular, eso no es legal, pero bueno, se ha hecho y yo lo he dado visibilidad. He encontrado adjudicaciones de políticos a políticos. Bueno, voy a ir súper rápido, ¿vale? Cosas que hice, bueno, pues yo qué sé, vienes aquí, carreteras, y salen todas las adjudicaciones de obra civil, esto es importante, ¿no? Entonces, yo qué sé, cojo un contrato, esta es toda la información, de alguna manera, que había en el portal oficial del Gobierno de Cantabria, me están diciendo que así que me voy callando, y luego lo que hice fue una capa de analítica sobre esos datos, ¿no? Oye, esta empresa particular, perfecto. Esta empresa particular, o me invento una, no sé, busco esta que me suena. Bueno, aquí se ve todas las adjudicaciones a lo largo del tiempo. ¿Quién contrata? ¿Qué órganos del gobierno contratan a esta empresa? ¿Con quién compite esta empresa? Etcétera. Todo esto es súper valioso, y yo quiero pensar no solamente para la administración, porque al visibilizar, al darle transparencia a todo esto, no solamente consigue que todos conozcamos mejor qué es lo que está pasando con las cosas públicas, sino que también se promueve la competencia, y esto es importante para los propios licitadores. A mí me han escrito desde empresas diciéndome gracias, o sea, era como cosas así en plan, a tus pies, ya era hora, qué maravilla, qué información nos das. Y
Y yo no he hecho esto para ninguna empresa ni para nada, lo he hecho porque creo que había que hacerlo y porque me he divertido un montón haciéndolo, ¿vale? Bueno, aquí se ve, como digo, esto es un ejemplo, pues todas las veces que esta empresa ha competido con otras. Entonces, esto es muy interesante para luego poder hacer análisis incluso de temas de análisis de competencia, etcétera. Voy a ir cortando el rollo porque si no me echáis. ¿Qué más iba a contar aquí? Y luego está esto, que para mí es el alfa y el omega de todo el trabajo que hice, que es el botón de descarga de datos. O sea, uno se viene aquí, al botón de descargar los datos, te aparece esta pantalla y si yo hago clic aquí, me lo bajo, ¿vale? El otro día he hecho el ejemplo porque quería comprobar que fuera una cosa muy fácil de hacer para todo el mundo, entonces me bebí 3 cervezas, cogí con el móvil, entré al portal, le di al botón de descargar y tardé 17 segundos con las cervezas en descargarme todos los datos y abrirlos con la hoja de cálculo del móvil para poder explorarlo, a poder aplicar filtros, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de aquí luego ya hice cosas súper guays como cruzar toda la información de la contratación pública, contratos menores a personas físicas con las listas electorales. Y me divertí un montón poniendo, me lo invento, o sea, busco aquí personas, pues he puesto el logotipo del adjudicatario, o sea, el logotipo del partido en el que milita o ha militado el adjudicatario, ¿vale? Este señor significa que se presentó, da igual, el partido que sea, habrá de todos los colores y sabores, no sé. Bueno, pues aquí, mira, este se ha presentado por 2, por ejemplo. Ojo, no pasa absolutamente nada. Toda esta gente tiene una vida profesional. Pero a mí me ha parecido bonito poner el logo, pues oye, ya que te vas contratos del sector público, pues que todo el mundo sepa también que vas en listas electorales. Que insisto, no pasa nada. Lo que pasa es que tiene que ser transparente. Esta gente también son profesionales que trabajan en cosas. Que luego hay alguno que ha innovado mucho construyendo empresas en torno a la política y llevándose contratos también, claro que sí. Pues eso, que sea público, ¿no? Y hay casos que yo creo que, por supuesto, yo no digo que sea ilegal ni nada, ¿eh? Lo que digo es que tiene que saberse pues, que los candidatos de partidos que van en listas, muchas veces en posiciones en las listas electorales que no les van a adjudicar cargos, que no van a ejercer cargos de función pública, o sea, de cargos públicos electos, y que se llevan pues, a lo largo de los años muchos contratos de, casualmente, y aquí el análisis lo permite ver, casualmente de las consejerías que gobierna su partido, ¿no? Que, insisto, no digo que haya nada raro, pero a veces lo parece. Bueno, a partir de aquí ya corto el rollo, ¿vale? Me dejo muchísimas cosas en el tintero muy divertidas, pero el congreso del año que viene tenemos que hacerle mucho más largo, por lo menos a mí tenéis que dar una mañana entera. Hice una lista, una liguilla, esto es como, a mí el fútbol no me va, pero esto sí que me parece divertido. Todos los contratos adjudicados por el gobierno o las empresas públicas a los candidatos de los partidos, y luego hice el ranking de partidos, a ver quiénes son los que más se llevan y tal, cuál iba ganando y tal, lo voy actualizando cada 3 meses y tal, entonces vamos cómo va la clasificación general, ¿vale? Hago un spoiler, generalmente el que gana en contratos es el que gobierna. O sea, cuando veáis un poco este tema de por qué los políticos y tal, siempre las elecciones, pues al final es que casualmente, yo no sé, pues casualmente es así, ¿no? Vamos, el que gobierna es el que parte y reparte. Vale, pues me callo la boca. El que quiera saber un poco más de todo esto, yo... Claro, para visibilizar todo esto, y también porque tengo un sentido del humor últimamente pues acusado y me lo paso bien con estas cosas y se nota y no lo voy a tapar, pues en mi cuenta de Twitter, que es en Twitter @Jaime Obregón, pues tengo fijado un hilo muy largo donde cuento toda la intrahistoria de este periplo que os he contado de varios meses de duración, y es el hilo de Rambo. Entonces ahí tenéis todos los detalles si los queréis ver, contados con bastante humor y también detallados, incluso aparecen los ejemplos de esas licitaciones que ponía yo y que salían como muy llamativas. Todo esto generó luego ha generado un montón de titulares en prensa, incluso en prensa nacional. El otro día los he contado, yo creo que son como 90 titulares en periódicos y en medios de comunicación. Salió en la radio, cosas que yo publicaba, que iba encontrando. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de lo que podemos hacer desde la ciudadanía con los datos públicos cuando nos los dais, y cuando no nos los dais, pues también. Ya está. Y ahora si hay alguna pregunta, pues a ver si me la sé. ¿No hay preguntas? Así de a gusto. Pues muchísimas gracias. Explorem nous territoris i descobrim oportunitats per fer camí cap a un país digital. Obrir noves vies és de valents. Tenim esperit emprenedor i assumim riscos en aquesta aventura de la transformació digital. Per no perdre'ns en la travessia, ens calen bones eines de governança, fulls de ruta compartits i serveis comuns. És un repte enorme, però comptem amb xerpes, com les administracions capdavanteres, que ens ajuden a obrir pas i ens acompanyen en els moments difícils. I és una expedició col·lectiva, sense deixar enrere ningú, on tots sumem. Volem
volem fer el cim junts per assolir serveis més inclusius, propers i oberts. Fem camí cap a un país digital.